invitación y un saludo grande a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por acercarte. El diluvio no te paró y eso es lo que se hace en el ring, ¿no? Exactamente, los compromisos hay que cumplirlos. Generalmente ya estoy acostumbrado a eso, que la lluvia no debía pararte. Totalmente. Aníbal, contanos, ¿hace cuánto que estás ligado al boxeo? Y bueno, yo ya he perdido los años de que llevo, pero bueno, yo comienzo con el boxeo, en la práctica del boxeo allá a los 15 años. Después a los 16 años ya me dedico de lleno a eso, juntamente con un tío que yo tenía, que hace un par de años falleció, que era Orellano Zoilo, que todo el mundo acá lo conoció por el Cholo, que él había sido boxeador también amateur. Uh-huh. Y ahí comienza mi carrera. Carrera que acá en Deroa lo hago hasta el año 68, y cuando tengo los 18 años me voy más a trabajar también a Buenos Aires, pero a su vez a practicar el boxeo en un lugar que me habían recomendado, que era el Club Unido de Pompeya, que fue mi club donde hice toda la carrera, que corta o larga para mí, pero la hice toda ahí bajo las órdenes de la gente de Unidos de Pompeya. ¿Es un club mítico en Buenos Aires o no? Y sí, Unidos, te imaginás que es de la avenida Sáenz y ahí es conocido por todo el mundo. Vos hablas de Unidos de Pompeya, uh-huh, y está a una cuadra de la iglesia. Bueno, para mí tiene muchos recuerdos muy lindos. La zona, más que nada, no viví nunca en esa zona, pero sí, ahí hice todo lo que hice de boxeo, lo hice también ahí. El otro día fuiste uno de los protagonistas en Ciudadanos del Paisaje y la verdad nos sorprendió la repercusión que tuvo el capítulo, porque justamente de Bahía Blanca, de Bolívar, de Buenos Aires mismo, te mandaban saludos y hablaban de primero, fundamentalmente, tu comportamiento como persona y como ser humano abajo y afuera del ring. ¿Qué te genera eso? Y a mí me genera una alegría muy grande y bueno, me siento muy orgulloso, yo de mí mismo, ¿no? Porque parece mentira que uno se sintiera orgulloso de uno, pero bueno, yo no lo niego y soy feliz de tu nota, de todo aquel que viene y me hace un halago. Para mí es muy importante. Yo digo que cuando uno llega a una edad le encantan los mimos y bueno, y a mí no paso por alto eso. Aníbal, contanos, bueno, te fuiste a Buenos Aires, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántas peleas hiciste? ¿Qué fue de tu vida pugilística en ese momento? Y bueno, yo en Unidos estoy desde el año 68, que llego en abril del 68. Abril es un mes que me marca para muchas cosas. Y bueno, vuelvo a repetirte, en abril me voy. Allá para entrar al club no era tan fácil, o sea, más allá de que yo llevaba una recomendación de aquí, que era Vanega, un señor que había en Deró, que organizaba y entrenaba boxeadores. Allá tenías que hacerte socio, tenías que tener la autorización. Bueno, ahí te enseñaban un montón de cosas que, bueno, yo no estaba acostumbrado en esos años a Canderó. O sea, a un reglamento de un club. Y bueno, yo a todo el mundo de acá y a los chicos que van conmigo a boxeo les digo que nosotros entrábamos, nos pedían el carnet, cuando llegábamos nos daban la percha, vos tenías que ir, cambiarte, entregar la ropa, ibas, te entrenabas, te bañabas y después recién te entregaban la ropa. Eso era una disciplina que la tuve en ese club. En ese club realicé 30 peleas como amateur. Ajá. Por suerte en Unidos no perdí nunca. He empatado, he ganado, todo, pero no perdí nunca en Unido. Invicto. Sí, en Unido. Después hice 30 peleas más afuera, en las que, bueno, tuve resultados distintos, sin ninguna duda. Otro lugar donde no perdí nunca como amateur fue en el Luna. En el Luna Park hice 5 peleas. Para, diría Fantino. ¿En dónde? En el Luna. En el Lunar Park, en el mítico Luna Park de Buenos Aires. Sí, sin ninguna duda, fue en ese lugar. ¿Cómo terminaste ahí? Y ahí bien, ahí lo único que yo de profesional termino perdiendo 2 peleas. La que debuto como profesional con Jacinto Fernández y la segunda que hago
que era con Celso Sosa, a quien yo le había ganado como amateur, pierdo como profesional. Y bueno, pero como amateur, ya vuelvo a repetir, hice 5 peleas, y lo que yo siempre resalto, ¿no? De que yo un día miércoles aparezco al gimnasio como todos los días a entrenar, después de que yo salía de mi trabajo, y me dice uno de los técnicos: Aguirre, no te cambies porque esta noche vas a pelear a Luna. Así nomás. Sí, así nomás. Y bueno, ellos sabían que yo estaba bien, yo también sabía que estaba bien entrenado, que estaba siempre estaba bien puesto. Y lo único que cambiaba, porque nosotros en esos años, el amateur siempre peleaba a round de 2 minutos. O sea, peleabas 3 rounds de 2 minutos, 4 rounds de 2 minutos, 5 rounds de 2 minutos, que eso era lo que ya eras un boxeador ya avesado y que iba generalmente de fondo. En el Luna, cuando llegué, eran 4 rounds y de 3 minutos, como hoy lo está haciendo el profesionalismo. Que es un cambio. Es un cambio importante. Es casi el doble. Recuerdo, te pasan cosas, ¿no? Recuerdo que iba camino al ring y yo no conocía con quién peleaba, porque era así. Yo siempre les digo a los chicos que allá no se elige. Acá claro. Vos decís, y peleo con Alonso. Ah, sí, porque Alonso. No, pero no me gusta porque la tira muy fuerte, no, porque allá no. Allá te dicen, peleás el viernes. Y listo. Y se terminó. No te dicen ni con quién, ni con... Yo le pregunté a uno de los técnicos un día, le digo, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo la pregunta, que cómo era el tipo. Me dice, mirá, es re malo, boxea bien, pega fuerte, esquiva, aguanta. Dice, sí, que no te hagas problema, es malísimo. Esa fue la contestación que me dieron. Entonces nunca más pregunté con quién peleaba. Y yendo al camino al ring, que era desde los vestuarios normales que tenía el Luna, que ahí se cambiaba todo el mundo, o sea, todos los boxeadores se cambiaron en esos lugares. Tenías un camarín rojo y uno azul, nada más. Y lo veo con quien peleaba. Le digo, pero este no me aguanta. Me dice, mirá que son 4 rounds de 3 minutos. Le digo, pero si yo este ya lo conozco. Bueno, salimos y yo confiado. Bueno, fue la primera vez que me tiraban. Mirá. Me tiró de tal forma que cuando terminó el primer round no encontraba mi rincón. Upa. Cuando se termina el round, hasta ese momento no podía encontrar el rincón yo. Lo encontré al rincón, llegué, bueno. Decirte que me dijeron que era lindo, no cabía. Pero bueno, yo recuerdo que termino empatando con ese chico después de haber, o sea, una caída generalmente son 2 puntos. Y bueno, terminamos empatando. Bueno, bien. Sí, Hubo una cierta recuperación en sí, esa no, pero yo estaba seguro de lo que hacía. Pero si yo no hubiese hecho la pantomima de haberme ido, como que para mí era fácil, seguramente que hubiese sido distinto el resultado. Pero bueno, después tuve muy buenos resultados. Es más, llegué a cortarle el invito a un mediano que había que andaba muy bien, que era un boxeador que ya venía apuntando bien. Después fuimos compañeros cuando fuimos a Uruguay, fuimos compañeros. Así que, pero bien, todos perfectos. Bien, empezamos en Pompeya, pasamos por el Luna y me hablaste de Uruguay. ¿Qué anduviste haciendo por el país? Y allá en el 72 se hace una selección para ir a Uruguay, para completar unos espacios que quedaban libres, porque estaban viniendo la gente que había ido a Alemania en las Olimpiadas del 72. Y entre ellos estaba quien fue después campeón del mundo, estaba Miguel Ángel Cuello. Después teníamos un pesado que era Fernández de apellido, que también había ido, no había tenido muy buena performance allá, pero bueno, fue. Después Cabrera, que era quien iba en la categoría mía, a él lo habían descalificado, o sea, la selección lo había regresado porque había tenido un inconveniente con otro boxeador de la categoría mosca que también había que suplantarlo, y así fue que
esa categoría en la mía tuve que hacer una selección, la gano y así voy a Uruguay, era un sudamericano extra. Allá también, siempre de amateur, allá pierdo. Allá pierdo con Mendoza o Mendoca, como era un brasilero, y con un chileno. Los dos pierdo con Garrido, pierdo por punto con los dos. La de Mendoza, o sea, Mendoca, el brasilero, fue el que salió campeón. Y esa debería buscarlo porque mi mamá tenía los recortes de un diario donde estaba calificada como la mejor pelea del campeonato. Wow. Sí, él boxeaba muy bien. ¿Y después de Uruguay, cómo siguió la carrera? Después de Uruguay ya vuelvo nuevamente y hago un par de peleas. No recuerdo muy bien, pero debo haber hecho unas 7 u 8 peleas más. En esa incluyo una de las que fue a Canderó, fue la última que hice como amateur, que también pierdo a Canderó, o sea que pierdo por punto. Y después me hago profesional. Pero ya para ese entonces ya estaba en las 60 peleas más o menos. Bien, ¿y qué edad tenías? Y ahí tenía ya 23 años. ¿Cuál es la diferencia entre un boxeador amateur y un boxeador profesional? La diferencia es, ya el profesional pega de otra manera, sin lugar a dudas, ya ejerce el golpe de otra manera que la del amateur. El amateur hoy en día se los está preparando mucho más para el profesionalismo que para el amateurismo, pero antes no. Antes el amateur tenía una cierta cantidad de peleas y se lo cuidaba. Para mí, más allá de que había menos cuidado en cuanto a la indumentaria, se lo cuidaba mucho también en cuanto a los golpes. No nos olvidemos que eran round de 2 minutos. Hoy en día son todos de 3, entonces era más corto y siempre había un control, que hoy en día también existe, pero bueno, ya son 3 rounds de 3 minutos, lo menos que se hace. Claro. Y estamos hablando que un boxeador profesional va a 4 rounds de 3 minutos. Y personalmente, interiormente, cuando uno llega al profesionalismo, ¿qué es lo que cambia? Tiene que cambiar, de por sí tiene que cambiar ya el modo de entrenar. Más allá de que uno se haya venido preparando, tiene que cambiar. Tiene que cambiar un poco la alimentación, tiene que cambiar, sin ir más lejos, los trabajos que se hacen para el boxeo en sí, o sea, caminar de otra manera, por eso es que yo siempre insisto en que el boxeador, cuando va por primera vez a un gimnasio, hay que enseñarlo de abajo hacia arriba. Yo digo que es como una casa, tiene que tener un buen cimiento para que después llegue alto. Entonces uno, cuando se llega a profesional, empieza a notar que si no ha aprendido a caminar bien, a desplazarse, a estar bien parado, siempre tiene algún otro inconveniente. Después lo hace todo a fuerza propia y no es así. Yo creo que, o sea, es mi punto de vista, que con algún técnico viejo compartimos esas ideas. Y en esa época, ¿a quién mirabas? ¿Quién era tu referente como boxeador? Como boxeador siempre admiré a Miguel Ángel Campanino. Miguel Ángel Campanino era un boxeador de la Gran 7. Pero después había muchos. Estaba Aguilar, que era un medio pesado, que era un mendocino, boxeaba muy bien. Después como coraje lo tenía Abel Cachazú, que eran en esos años, Ramón Lacruz, que eran, te estoy hablando de muchos años, pero que era uno de los que uno se podía mirar. Ya lo teníamos a Monzón como campeón del mundo, que ya era hablar de otra cosa. Sí, pero bueno, tuve la suerte de compartir con él el entrenamiento sin tener yo nada que ver con él, pero bueno, vos ibas al gimnasio del Luna, él estaba entrenando, te saludaba como cualquier otro, compartía desde el vestuario como si nada. Si vos ibas a las duchas y estaba él, era una persona normal. Era no un tenía, compañero más. No te hacía ninguna diferencia. Por eso yo digo que el boxeo es así, nadie te hace diferencia.
Y es lo que le inculco. Los otros días, justamente cuando llevo a este chico a hacer la exhibición, yo le decía que él se vino muy contento porque hizo amistad con quienes guanteó, que no eran amigos. Claro. Entonces yo le digo que eso le va a pasar siempre, que cuando uno termina la pelea se terminó todo y terminamos siendo amigos. Yo tengo muchísima gente con la que hoy en día a través de las redes sigo teniendo muy buen trato con ellos y he tenido en su momento que pelear. Seguro. Y continuemos con esta cronología que venimos desarrollando. Sí, sí. Nos metíamos en el profesionalismo. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, la etapa en sí era linda. Lo que, vuelvo a repetirte, yo pierdo 3 peleas seguidas y es como que dije, ya está. Yo venía, en total, yo de todo lo que había sido amateur, había perdido 7 peleas. En total. En 30 peleas, dijiste. En las 60 peleas. Las 60. Sí, había perdido 7. Entonces, yo pierdo 3 seguidas. También que yo con quien debuto en esos años era muy bien visto, que era Jacinto Fernández. Después con quien pierdo por punto, que era quien yo le había ganado, era Celso Sosa. Y pierdo después con un muchacho que era de Bragado. Ahora en este momento no estoy recordando bien el nombre, el apellido, no lo recuerdo. O sea, no lo recuerdo en este momento. Pero... Sí, no hay problema. Entonces ahí yo hago un punto y digo, ¿cómo? Si yo hasta ahora toda esa gente yo le podía haber ganado. De amateur yo le ganaba. Jacinto Fernández no te digo que sí que le podría haber ganado, pero era una pelea que yo podía haber hecho bien. Sin embargo, bueno, me tira él en el Luna cuando debutamos. Y el árbitro automáticamente me la para, cosa que yo no estaba acostumbrado a eso. Pero bueno, claro. Eso me bajoneó bastante. Estamos hablando en qué años, Aníbal. Y estamos hablando del año 74, más o menos, 74 ya, sí, 74. Cuando el boxeo era otro deporte, ¿no? Sí, y el Luna, esa noche, Sí, fundamentalmente. esa noche era una noche que estaba el Luna que se venía abajo porque, claro. porque peleaba Peppermint Frazier, que era quien le había sacado el título a Loche, y peleaba con un boxeador que era compañero de Monzón. Entonces estaba el Luna pero es como todo jugador de fútbol, como todo se acostumbra al público, a la gente, claro. Y para mí era igual, tanto para uno como para otro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, y ahí es donde comienza lo mío, de que la duda de seguir en el profesionalismo o no. Después de perder la tercera pelea, bueno, la licencia obviamente que te la retiene como corresponde, por reglamento, te la retiene la federación y te da la oportunidad de que vos te hagas una revisación completa. Ajá. Para esa revisación te da un determinado tiempo en la que vos tenés que llevar todos los estudios que ellos te solicitan. Bueno, es así que lo hice todo, renové nuevamente la licencia, me la otorgan nuevamente y comienzo a trabajar como para volver. A raíz de los grandes trabajos que venía haciendo con el trabajo en el gimnasio y demás, tengo una lesión en la columna que eso se terminó mi carrera. Bueno, cosa que suele pasar en los deportistas, tanto en todos, sí. Sobre todo en los de contacto. Sin ninguna duda. Obviamente que esto, cuando hablamos de profesionalismo, vos tenías tu trabajo. Sí, siempre. Claro. Siempre trabajé, nunca hasta ese momento no me había dedicado al boxeo. Uh-huh. Y bueno, era otra de las cosas que también me hacía pensar por el hecho que yo ya en esos años ya tenía una familia. Claro. Estábamos casados, ya teníamos una hija, y bueno, yo tampoco podía, como yo toda la vida había vivido de mi trabajo, uh-huh. No conocía otra cosa. Es un poco como muchos dicen que en el automovilismo cuando los pilotos se casan dejan de acelerar. Y a veces puede que sí,
pero no o sea, si bien es cierto que mi esposa jamás me prohibió que yo hiciera lo que a mí me gustaba, que era el boxeo. Me conoció Claro. boxeando Ujú. y jamás me lo prohibió, jamás me dijo, este mes no vayas o hoy no vayas al gimnasio. Eh, yo tenía una vida muy ordenada dentro de lo que era el boxeo. Y una vez que decidís dejar el profesionalismo, viene la etapa de tutor, capacitador, entrenador, ¿cómo es? Sí, después me vuelvo a Deró. Eso ya, yo me vuelvo a Deró, mira ahora, mañana va a ser, es un día muy importante para mí porque el 16 de abril del 77 yo me volví a Deró. Abril ha marcado. Vuelvo a por eso te decía que es un mes que... Y ya en esos años, bueno, me alejé un poco del boxeo. Me alejé, me habré alejado un año y pico. Después me vuelvo a Deró. Sigo sin estar muy ligado al boxeo, más allá de que hacía algunas cositas, mientras que después hice las capacitaciones de policía y demás, lo practiqué. Ujú. Y en el 79, Miguel Ángel Balba, que pertenecía a la comisión del club bancario, me fue a ver para que comenzara a enseñar boxeo. Y bueno, sí, yo tenía ganas de hacerlo. Y sí, le acepté hacerlo. Y de ahí para adelante comencé con la enseñanza. Lo hice no sé si 2 años más o menos. Y después, bueno, económicamente no me servía. Y bueno, eh, yo siempre prioricé la familia. Y en esa y después volviste, ¿cómo Y fue el después tema? vuelvo, ya cuando dejo de trabajar en mi anterior profesión, allá por hace ya, y sí, 20 y pico de años que estoy con el boxeo a pleno. Bien. Y en esos años, ¿qué pasó? ¿O quiénes pasaron por tus manos en este caso de entrenador? Si te dijera, es mucha la cantidad. Pero bueno, gente que ha boxeado, que he tenido para competir, muchas. O sea, creo que los que arrancan en ese tiempo eran los dos chicos que eran Fernández, que ellos venían de haber sido pupilos de Juanico. Arranco con ellos, más allá de que ya tenía otros que habían entrenado conmigo. Había estado Millán, que era un boxeador profesional que estaba radicado un poco acá en Deró, iba y venía. Y de ahí para adelante ya comencé, ya volví nuevamente ya con todo. Me acuerdo que en esos años era director de deporte el Muri Manso, y me dijo, mirá Aníbal, vos siempre tuviste acá la puerta abierta. Y a mí el boxeo no me gusta, me dijo Muri, pero a vos sí, para vos hay lugar. Y eso para mí era muy importante. ¿Y qué es lo primero que se le dice sobre todo a un pibe que va a practicar boxeo? La charla es muy sencilla. Yo siempre, lo primero que le pregunto es que si él va para hacerlo como recreativo o quiere en algún momento competir. Generalmente van por algo recreativo, que eso a mí no me molesta para nada. Ujú. Al contrario, me pone bien, pero siempre trato en lo posible de decir, o mejor dicho, yo siempre les digo, yo te voy a enseñar como si fueras a competir. Claro. ¿Pero por qué? Porque ya me ha pasado en otros casos que la persona ha dicho que Sí, sí. no quería competir y sin embargo, Luego se entusiasma. y bueno, y cuando él decide hacerlo ya ha pasado a lo mejor un año y hay cosas que no se les pueden corregir. Claro. Entonces directamente yo arranco desde cero, como si lo hiciera, como si realmente fuera a competir. Ujú. Y bueno, ese es el principio y para todos lo hago igual. Y después, bueno, ya el trabajo va siendo distinto. Últimamente yo me he desligado un poco de la parte física porque tengo la suerte de que la dirección de deporte me provee un profesor de educación física que es Santiago Núñez, Ajá. que eso me lo provee la dirección de deporte. Bien. Cosa que no hay en los alrededores quien tenga esa posibilidad. Qué bueno. Yo, Es decir, que vos te
dedicás exclusivamente a lo específico del boxeo. Sí, me dedico un poco y me dedico entonces directamente al boxeo. Y Claro. eso no me ha hecho bien, en el buen sentido de la palabra, porque me voy quedando un poco con los trabajos Te de la gimnasia. apachorrás. Sí, señor, esa es la palabra. Cosa de que me gustaría hacerlo, pero bueno, uno también tiene que saber que los años pasan y para todo el mundo y para uno también. Hoy uno si llega al gimnasio municipal encuentra hombres, mujeres de diversas edades. Eso también está muy bueno. Sí, sí, lo que uno también tiene que saber que todas aquellas personas que van de diferentes edades tienen un determinado trabajo al que vos le tenés que dar. Todo Ujú. el mundo va queriendo decir, bueno, yo voy a boxeo porque, y sí, aparentemente no es un, no es un deporte en el que yo voy a hacer muchas cosas, que voy a hacer un poco de gimnasia, le voy a pegar a la bolsa, y no es así. Cuando vos comenzás con la gimnasia del boxeo, es muy distinta a las de los otros deportes. No, pero además es una de las más exigentes sin lugar a Y duda. sí, llega un momento que sí. Entonces, normalmente a los jóvenes y a las personas que tienen una determinada edad, eh, por un mes como mínimo hacen una hora, dos veces por semana, o a veces menos. Hay algunos que ya directamente a la hora te dicen, listo. Hasta acá llegué. Claro, y yo les digo, bueno, hoy suficiente. Te dicen, no, pero yo mirá que estoy, sí, ahora porque has entrado en calor. Claro. Pero mañana te voy a preguntar todos los lugares que te van a doler que no sabías que existían. Y bueno, Músculos que no conocía. claro, y a la vuelta cuando regresan te dice, tenías razón. O sea, y es así como se trabaja. Aníbal, estuvimos viendo en la comunicación municipal que te han entregado una mención. La verdad, me gustaría que vos me cuentes de qué se trata eso. Bueno, eso es otro de las cosas que yo te dije al principio que me gustan. Me gustó muchísimo porque fue algo de sorpresa. Ya hace un par de días atrás nos había invitado Walter Cabral, un, un hombre que fue boxeador, que boxeó, peleó con un montón de gente, entre ellos la Mole Mole y un montón de grandes que anduvieron ahí. Fue a Alemania, fue a Rusia, qué sé yo, anduvo por todos lados, un trotamundo. Y bueno, hace un par de años que está radicado en Bolívar y él organiza, inclusive me ha ayudado mucho en las organizaciones acá en Bombero, con él hemos organizado siempre, todo lo que ha sido amateur, y me invita para el viernes pasado, en la que yo le acepto la invitación y le digo que tengo un chico para llevar a hacer una exhibición, que es Valentín Díaz. Bueno, así es que el día viernes pasado fuimos con Valentín, tiene 15 años. Epa, jovencito. Sí, es un chico muy joven, que ya conmigo empezó a los 14 años. Ujú. Y bueno, pero él me dijo de primer momento que él quería boxear. Así es que el papá un día va también, yo el papá no lo conocía y, o sea, no sabía quién era el papá, terminamos conociéndonos de toda la vida. Y el papá me dijo, lo mandé a tenis, lo mandé al fútbol, nunca le gustó, me dijo que él quería boxear. Bueno, y ahí Allá estamos. vamos. Así es que lo llevo a hacer una exhibición nuevamente, que ya a Valentín lo tengo con todos los papeles al día. Está con su licencia otorgada por la federación, con todos los estudios médicos, todo completo. Y está para debutar en algún momento con alguien que tenga la misma edad que él, porque tiene en las categorías de los juveniles tiene que ser así. Claro. Él tiene 15 años, la otra persona tiene que tener 15 años, Ujú. no tiene que tener ningún combate, como no tiene él, el otro tampoco. Tienen que dar la misma categoría, todo. Ujú. Se tiene que dar todo para que puedan debutar. Así que estamos ahí. Y bueno, hacen la exhibición con un chico de Pigüé, que lo trae Gabino Jiménez, un señor que lo conozco de muchos años. Y Gabino Jiménez, un poco para que tengas una idea, fue el técnico de Highland. Ah, bueno. Highland
termina peleando por el título del mundo. Ujú. Y bueno, de él, del Principito Adriel, que Adriel también es un mediano que anduvo Sí, por claro. todos lados. Entonces, y fue una linda exhibición en la que Valentín demostró que va asimilando un montón de enseñanzas. Y después viene la sorpresa de que, bueno, que querían homenajear a todos los boxeadores que habían estado, que lo que menos pensábamos, tanto Jiménez como yo, que había un papelito para nosotros. Ese papelito a mí me llena de alegría. A Gavino, habiendo viajado por muchos lugares del mundo con sus boxeadores, le gustó. Y fue una sorpresa muy grande. Bien, como decís, es un mimo que llega en tiempo y forma. Sí, y más que nada yo pensando allá, que yo digo, que tiene que ver Bolívar con Deró, ¿no? Y sin embargo, bueno, pero bueno, todo el mundo me conoce y tengo Seguro. esa suerte, gracias a Dios. Y él, como organizador, dice que pensó, ¿qué puedo hacer yo algo distinto? Y se le ocurrió justamente eso, dice, voy a hacerle una mención para algunos boxeadores de ahí mismo de Bolívar, que han pasado los años y nadie más se acordó. Claro. Y él pensó que dijo, el día que no estén, ¿para qué sirve el homenaje? Entonces dice, se los voy a hacer en vida. Así que eso no. A mí me puso muy contento, al otro señor también, y a todos en general. Y esa fue la sorpresa final de este fin de semana. Y eso es lo que comparte la gestión de prensa municipal de deportes, y también nos hacemos eco, y por eso ya teníamos ganas de hablar con vos. Habíamos charlado de que te acercaras, y bueno, esta fue la excusa ideal para pasar esta media horita charlando sobre tu vida, sobre el boxeo, sobre el deporte que has acuñado y amado en todo tu tiempo, así que agradecidos. Seguiremos tus pasos, obviamente, y acompañándote, esperemos con Valentín de aquí en más y algún otro que se suma en este camino. Sin ninguna duda que sí, y que van a surgir otros más nuevamente, ya volveré, o sea, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que sí, va a haber otros más. Todo eso se hace muy despacio. Yo nunca estuve apurado por sacar boxeadores. Y con respecto al otro, bueno, muy agradecido yo por la invitación, como siempre, y siempre estoy dispuesto a las charlas. Y bueno, yo a veces hago memoria de las cosas que me han pasado y soy un agradecido. Soy un agradecido de esta vida del boxeo y de tantas cosas que pasa, y estos reconocimientos sin ninguna duda, como el de ustedes, como el de toda la gente de acá de prensa del municipio, las radios locales, siempre me han tratado muy bien y yo siempre muy contento. El agradecimiento es nuestro, Aníbal, muchísimas gracias por acercarte. En FM Estilo, en Deportes al 108, la palabra, la visita, la alegría de tener nada más y nada menos que a Aníbal Aguirre en nuestro programa. Gracias.